Nos llegan ya muchísimos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar la etiqueta ¿eres manipulable? Esto háganse esa pregunta y acompáñenos, contéstenos y nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios. Una persona por acá nos cuenta, BGJSL, Life Writer, nos dice: la manipulación es un arte adquirido por naturaleza, se presenta en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. LW. También él nos agrega: en la política se manifiesta mucho ese arte de manipular los intereses, a veces no mancomunados. Otra persona por acá, María Teresen, nos dice: eres manipulable. Como madre fortalezco la estima y personalidad de mi hija para que no sea víctima en el colegio. Esto es muy importante y vamos a hablar más adelante de esto y a conocer por qué. César Bracamonte nos dice, con esto finalizamos: los políticos de oficio son diferentes manipuladores. Pregunta él, ¿qué tipos de manipuladores son? Esta pregunta la vamos a estar contestando ya en breves minutos. Tenemos muchísimos otros comentarios que vamos a leer más adelante. Una preguntita también que se nos había quedado quizás en el aire por allí. ¿El manipulador nace o se hace? Antonella. Bueno, a mí me gusta abordar más este tema desde el enfoque conductual, de cómo la persona, a medida que se va desarrollando, como bien decía Eduardo, va tomando conciencia de los beneficios que le trae el ejercer ese acto sobre las demás personas y cómo a medida que se va desarrollando va aprendiendo nuevas formas para hacerlo. De hecho, yo lo manejo más desde el aprendizaje porque, como bien decía él, el niño inicialmente puede manipular buscando satisfacer una necesidad. Exacto. Y eso es distinto. Allá el acto de la manipulación desde la crueldad o desde la sutileza. Cuando hay una sed de poder, que lo decía exactamente. Entonces Eduardo. Ese deseo de dominar, bajo tu propio beneficio, no importa las consecuencias que el otro pueda afrontar a medida que el tiempo pasa y se hace sustentable en el tiempo la manipulación, es muy distinto a cuando tú lo estás haciendo por una necesidad vital. Hay conductas además, Antonella, que puedan quizás desencadenar esa conducta o esa actitud manipuladora en una persona. Por ejemplo, se dice que alguien se vuelve un manipulador luego de haber pasado por ciertas crisis, como por ejemplo un divorcio, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, cuando quizás tienen miedo de perder esa estabilidad. Sí, pero ahí depende mucho de cuáles sean los recursos personales en ese ser. Porque cuando más bien una situación como esa, en vez de dejarte un aprendizaje por un resultado que quizás no fue el esperado, tú te afianzas en comportamientos desadaptativos, o sea, eso depende mucho del nivel de salud de esa persona. Hay personas que más bien luego de pasar un evento de trauma o una situación compleja, más bien sale fortalecida. Pero sí, efectivamente, a veces una experiencia previa que haya sido muy dolorosa o que te haya traído, digamos, en tu vida algún tipo de trastorno por lo que eso pudo haber generado, hace que tú adoptes comportamientos de este tipo porque, bueno, entran los juegos psicológicos. Y como te decía anteriormente, tú aprendes del que te daña o del que en algún momento genera algún tipo de disfuncionalidad y tú ves cómo lo hizo y es inevitable que lo aprendas a hacer. Desarrollas ahora tu capacidad de resiliencia. Tú, desde tu libertad de elegir, bueno, tú ves si eso es lo que quieres para ti o prefieres adoptar otro tipo de comportamiento, como decía Eduardo, que bueno, es distinto influir, es distinto negociar, es distinto buscar la manera de consensuar, que bueno, hacerlo a través de la manipulación o algún otro acto desadaptativo. Fíjate, lo dejábamos también un poco por allí inconcluso. Eduardo, tú eres psicólogo industrial. Cuéntanos cómo se da esto de la manipulación en el plano laboral. Es muy frecuente. Eso es el día a día, diría yo, en la mayoría de las empresas. Cuando una empresa quiere alcanzar un objetivo, el objetivo primordial de una empresa es, yo diría, tener beneficios. Nadie crea una empresa para perder dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú trabajas con tus colaboradores que contratas para que hagan determinado trabajo, determinada función, hay un acuerdo. Tú tienes unas responsabilidades que cumplir
y vas a generar un ingreso que voy a recibir yo como empresario y te pago de ese ingreso que tengo una parte en compensación por tu trabajo, en reconocimiento. ¿Qué ocurre? Que en determinados momentos el empresario puede manipular ese acuerdo y esa manipulación empieza desde el principio. Cuando tú vas a contratar a una persona, ocurre como cuando una persona está enamorando a otra. Empiezan a vender su mejor parte, empiezan a mostrar su mejor parte, bueno, para lograr agradar a la otra parte. Ocurre igual en un contrato de trabajo. La empresa trata de enamorar al futuro candidato, si le gusta, y viceversa. El candidato trata de convencer a la empresa que es el indicado para ese puesto. Cuando yo como empresario te engaño y te ofrezco unas condiciones que después no cumplo, cuando yo te engaño y te digo que soy una empresa que realmente en la realidad es otra cosa, yo estoy manipulándote para que yo obtenga el beneficio de que tú lo aceptaste. Okay. Otra forma de manipulación es una vez que te contrato. Entonces yo en ese acuerdo que tengo de pagarte por tu trabajo, puedo buscar la forma de explotarte, de buscar que tú trabajes en una forma exagerada y desproporcionada con relación a lo que te estoy pagando. En ese caso, yo lo que hago es ofrecerte una cantidad de beneficios que intencionalmente sé que no voy a cumplir. ¿Para qué? Para lograr manipularte, para que trabajes más horas de las que te corresponde o para que hagas cosas que tú por tu cuenta no harías, pero que me beneficien a mí como Porque empresario. al final del día el manipulador lo que hace o lo que logra es que nosotros hagamos cosas que no deseamos hacer. Y esto se aplica también en nuestra sociedad. Muchísimas personas ya lo reseñaban por acá por el Twitter. Tiene que ver también incluso con la parte política. Eso lo vamos a analizar también más adelante. Hacemos una pausa, amigos. Ya venimos. El amor llega cuando la manipulación se detiene. Cuando usted piensa más sobre la otra persona que sobre sus reacciones a usted. Cuando usted se atreve a revelar a sí mismo plenamente. Cuando te atreves a ser vulnerable.